Continuamos con el doctor Santiago Moreno Guillén, quien además de lidiar con el COVID-19 en el Ramón y Cajal como jefe de enfermedades infecciosas allí, también ha sido paciente, ya usted ha escuchado todo el proceso de la enfermedad y si no lo puede sintonizar más tarde en nuestro canal de YouTube. Hay algo que usted también escribió que me llama la atención y que lo afectó ya creo que más en lugar de como médico, como persona. Dice, aunque sabes que estás en las mejores manos, las cosas se pueden torcer. Me anima a pensar que estoy fuera de las estadísticas, tengo menos de 60 años, estoy sano. ¿Por qué me va a tocar a mí? Pero cosas más raras hemos visto, pienso. ¿Cuántas tonterías hacemos en la vida? Nos cogemos disgustos, perdemos la salud. No sé si lo voy a contar, pero si lo cuento, mi vida tiene que ser otra y darme cuenta de lo que es más importante. Todos estamos diciendo que después de este periodo de cuarentena y de cómo nos ha cambiado la vida, aunque no hayamos estado enfermos, nuestra vida tiene que ser otra, el mundo tiene que cambiar. Pero para una persona que ha atravesado casi atraviesa ese umbral, tiene que ser ese pensamiento aún más reafirmado internamente. Cuéntenos un poquito de cómo esto lo ha cambiado. Sí. Efectivamente, esa sensación era muy persistente durante todo el proceso, sobre todo en el tiempo de la UCI y cuando ya pues, empecé a funcionar mejor mentalmente, porque al principio estaba durmiendo muchas horas al día, muy aislado, mentalmente hablando, y ahora cuando empecé a funcionar era un pensamiento circular, que acudía y que te da tiempo a pensar en todo. Y eso es realidad. Entonces piensas, madre, me podía haber ido o me puedo ir, y por tanto no podemos perder el tiempo en cosas que no son importantes. Hay muchas cosas importantes en la vida que tenemos que hacer. Lo que pasa es que en la vuelta a la normalidad, la inercia es tan fuerte que no puedes de repente romper con todo. Entonces, yo os debo confesar que hoy pues, ha cambiado mi vida mucho con respecto a lo previo. No, honestamente no. O sea, hay algunos pensamientos que se han quedado más fijos. Por ejemplo, esa vulnerabilidad que en algún momento también comentamos, esa vulnerabilidad, el darte cuenta que, ¿cuántas veces decimos en la vida? No somos nadie, ¿no? Cualquier día te puede pasar cualquier cosa. Cuando de repente experimentas en ti que eso ocurre, te das cuenta que es verdad. Y más aún, has pasado un proceso y eso no te inmuniza contra nada. Mañana puedes salir, atravesar la puerta y arrollarte un camión. O pasado mañana sentir un dolor y un compañero tuyo decirte que tienes un cáncer incurable. Entonces, eso sí que se me ha quedado, eso sí que lo he arrastrado y que lo he heredado como consecuencia del proceso, pero lo que yo esperaba, que era que de repente pues, iba a trabajar menos, que iba a estar más liberado, que me iba a dedicar a otras cosas, nada. De hecho, su esposa le dice, tú parece que no has pasado nada, estás igual. Ella me ríe. Bueno, usted es infectólogo en menos de una pandemia, en medio de una pandemia. O sea que era difícil que usted pudiera abstraerse de todo lo que está sucediendo. Pero esto tiene que dejar también, doctor, enseñanzas para los países. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Dónde se ponen los recursos? ¿Qué tendría usted que decir sobre eso? Mira, yo, Diana, de esta experiencia, ya ahora hablamos en plan profesional, de esa experiencia he sacado una idea clara. Antes comentábamos los errores que todos, y yo creo que en todos los países del mundo, hemos cometido, por un exceso de confianza que nos ha llevado a no entender bien lo que estaba pasando y actuar de manera errónea. Yo creo que hoy, cuando digo hoy, España en la fase de desescalada, otros países todavía sin llegar al punto álgido de la pandemia, yo creo que hoy habríamos que extremar las medidas y si pecamos, que sea por exceso. En España en España y en otros países ahora podemos cometer el error de tener prisa en la desescalada e intentar, claro, la presión económica y social que hay es tremenda. El confinamiento, el distanciamiento social que nos hemos impuesto, claro, lleva consigo acarreados problemas de tipo económico y social tremendos. Y eso hay que reconocerlo. Pero eso no debe ejercer la presión suficiente como para que las medidas que se han demostrado que pueden ayudarnos a contener la epidemia de manera definitiva, no podemos hacer que esa presión limite la aplicación de las medidas. Si nos equivocamos, que nos equivoquemos por exceso.
Ustedes sí, exacto. Ustedes sí tuvieron una cuarentena que para salir había que tener un permiso para ir al supermercado, no podía ser a mayor distancia X, luego con las fases le permitían bajar con el niño, estar un rato, una persona, pero como en todos los países, cuando se le da el permiso a la gente, y sobre todo en el caso de ustedes que estuvieron encerrados prácticamente 2 meses, la gente sale por tropel y eso es normal, es una necesidad de buscar aire. Ustedes tuvieron 27.136 muertes. Uno de los países, bueno, ya Estados Unidos los ha superado, pero uno de los países europeos, junto con Italia, de mayor cantidad de fallecidos. ¿Qué es lo que ha hecho, independiente de las medidas del confinamiento? Ahora que ustedes conocen mejor la enfermedad y mejor cómo prevenir con algún tipo de tratamiento, ¿qué es lo que ha sido más efectivo ahora para tratar a los pacientes? ¿Qué ha hecho la diferencia con los pacientes que están llegando ahora? Bueno, no hemos hecho, hay una cosa llamativa, el tiempo de la enfermedad es cortito y normalmente para tener tratamientos eficaces con cualquier enfermedad, el desarrollo de fármacos se lleva meses o años. Así es. Aquí lo que hemos aprendido y al final, pues esto empieza a finales de diciembre en Wuhan y estamos en julio, 5 meses, es difícil que en este periodo de tiempo se haya podido descubrir medicamentos, establecer pautas de tratamiento que realmente cambien el curso de la enfermedad. Hemos aprendido algunas cosas. Hemos aprendido, por ejemplo, que la enfermedad tiene 2 fases. Una primera fase en la que domina el virus y una segunda fase en la que domina la inflamación. En la primera fase sería ideal tener medicamentos antivíricos eficaces para parar la progresión. En la segunda fase sería bueno tener, además de los antivíricos, potentes medicamentos que sean antiinflamatorios. Y eso lo hemos aprendido, eso no lo sabíamos al principio. Y eso está ahora bien establecido. Hemos aprendido que algunos medicamentos que hemos utilizado seguramente no funcionaban. Esos medicamentos que antes hablábamos de que reposicionábamos. El Caleta que utilizábamos para el VIH, la hidroxicloroquina que utilizamos para la malaria, la acitromicina para las neumonías, probablemente ninguno de estos funcione. Y están en investigación ahora en ensayo clínico algunos medicamentos antivíricos específicos o casi específicos para el coronavirus de la COVID-19. Para la segunda fase también hemos aprendido cosas y yo creo que ahí es donde se ha progresado más. Y ahí hemos aprendido que administrado en determinado momento los medicamentos, los corticoides famosos, pueden ayudarnos a controlar los síntomas y la evolución de la enfermedad, y algunos medicamentos, como el que me dieron a mí y otros, podrían ayudarnos a detener la progresión. Los corticoides. Los corticoides. Al principio se dijo, no usen antiinflamatorios, todo lo contrario, no los usen, eso es peligroso. Ahora que se sabe que son necesarios. Pero, ¿en qué etapa, doctor? Si se usan corticoides, o sea, cortisona, antiinflamatorios, en la primera etapa, ¿sería positivo? No. Claro, de hecho tú lo dices bien. Había recomendaciones de no utilizar esteroides porque en los coronavirus anteriores los corticoides aumentaban la mortalidad. Y entonces había contraindicación de utilizar esteroides para tratar la COVID-19. Lo que pasa es que ahora hemos visto que puede ser contraproducente utilizarlo en esa primera fase en que el virus se replica, porque los esteroides favorecen la replicación del virus. Entonces sería malo en la primera semana de los síntomas. Pero pasado ese momento, cuando ya se instaura la inflamación, los esteroides son unos potentes antiinflamatorios. Entonces, seguramente, administrado a la dosis adecuada, en el momento adecuado, los esteroides se van a demostrar que son medicamentos eficaces para tratar la COVID-19 y para ayudar en su manejo. Digo que, por tanto, útiles, pero a la dosis y en el momento adecuados. Exactamente, pero quiere decir, doctor, entonces que con la experiencia que ya ustedes han adquirido, es posible evitar que una cantidad de pacientes llegue a gravedad, que aunque sean positivos, llegue a ser gravedad. Exactamente, esa es la idea. Y eso es lo que se pretende. Es decir, de prevenir la transmisión se encarga fundamentalmente la medida de aislamiento. Una vez que alguien se ha infectado, lo ideal es que si se ha de complicar, nosotros no dejemos que progrese hacia estadios graves de la enfermedad. Y disminuir por tanto su mortalidad independientemente de la condición del paciente. Esa es la idea.
Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Tu testimonio sumamente valioso porque es como el cazador cazado y realmente ver esta enfermedad desde ambos lados de la acera nos hace más claro todo y sobre todo un país tan querido para nosotros y que sufrió tanto y que nos trajo el virus, doctor. Gracias. Es una broma para romper un poco con la seriedad porque fueron ustedes, fue de allá, de Europa y de España, sobre todo, que tenemos una gran comunidad que empezaron a venir los primeros contagiados. Pero gracias a Dios, hoy en día, ¿cuántos tienen ustedes? ¿Cuántas personas en UCI? ¿El hospital suyo que estuvo lleno, ¿cómo está ahora? Nada, ahora tenemos cifra residual, muy poquitos en la planta y pacientes crónicos que se han quedado ahí en la UCI y que bueno, pero que viene de tiempo atrás. No hay muy ingresado en la UCI, pacientes desde hace tiempo ya, gracias a Dios. Y yo hablé de las enfermeras, pero se me olvidó mencionar algo muy importante. Médicos que estuve leyendo, cardiólogos, médicos de todas las especialidades dedicados al COVID-19, que para ustedes eso fue otra de las cosas maravillosas. Esto fue ideal porque imaginaros que supone médicos sin la obligación, por su especialidad, cirujanos, de tratar a pacientes con COVID-19, los trataban, se exponían, por tanto, a poder infectarse y no solamente eso, sino poder llevarse el virus a casa e infectar a la familia. Y cuando yo salí de ese aturdimiento, porque eso se organizó mientras yo estaba malito, y vi que mis compañeros de todas las especialidades estaban entregados al cuidado de COVID-19, bueno, me pareció grande, muy grande. Definitivamente el personal sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras, bioanalistas son y han sido los verdaderos héroes de toda esta situación que ha vivido el mundo. Muchas gracias, doctor. Puede seguir trabajando en su hospital. Gracias a vosotros. Ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a Checho. Tenemos un segmento muy interesante que va a dejarnos buenas lecciones, como las que acabamos de recibir del doctor. Ya volvemos.